Ya, ahora sí está grabando. ¿Ya? Entonces, como les decía, yo lo que vamos a ver hoy día corresponde a otros mecanismos de regulación, ¿ya? Que si bien es cierto, no son los únicos, existen varios mecanismos de regulación enzimática, ¿ya? Los primeros que vimos fue la presencia de inhibidores, y tal cual como su palabra lo indica, de una u otra manera siempre está disminuyendo la actividad de la enzima, ya sea afectando el KM o afectando la velocidad máxima. Y analizamos los inhibidores, tanto competitivo, acompetitivo y el inhibidor mixto. Y dentro del inhibidor mixto, uno muy particular que es el no competitivo puro, en función de parámetros cinéticos de una enzima que la reconocemos como enzima micaeliana. Es decir, vimos el efecto, la presencia de estos inhibidores o cómo estos inhibidores afectaban su velocidad máxima o el KM, ¿ya? El otro mecanismo importante de regulación corresponde a otro tipo de enzimas, ya que no todas las enzimas son clasificadas o tienen un comportamiento micaeliano. Entonces, ¿a qué le decimos un comportamiento micaeliano? Bueno, una enzima micaeliana es aquella enzima cuya velocidad o cuya ecuación de velocidad está gobernada por esta expresión, ¿ya? Esto ya lo hemos analizado, y esta expresión corresponde al comportamiento del tipo hiperbólica, donde cuando se grafica la velocidad inicial versus concentración de sustrato, entonces dijimos que tiene un comportamiento del tipo hiperbólico. Entonces, toda enzima, ¿ya? Toda enzima que... Toda enzima cuyo comportamiento cinético, ¿ya?, esté gobernada por esta expresión, decimos que es una enzima micaeliana. Y esta expresión nosotros ya la analizamos desde un punto de vista matemático, haciendo referencia a su ecuación de velocidad, donde dijimos, bueno, mire, cuando la enzima alcanza este máximo, estamos hablando de su velocidad máxima, y el 50% de la velocidad máxima dijimos que era un valor de KM. Pero resulta ser que no todas las enzimas tienen un comportamiento hiperbólico, ¿ya?, sino que existen otras enzimas cuyo comportamiento cinético es bueno, no sé si lo alcanzan a saber, es sigmoidal, ¿ya? Entonces tenemos dos tipos de cinética, ¿ya? Tenemos una cinética sigmoidal, ¿ya?, y tenemos una cinética hiperbólica. Entonces, todas las enzimas cuyo comportamiento cinético sigue una hipérbola son conocidas como enzimas micaelianas, ¿ya? En cambio, aquellas enzimas cuyo comportamiento cinético sigue una sigmoidal, ¿ya?, son lo que se define como enzimas alostéricas. Y ustedes ya podrán ver algunas diferencias respecto al comportamiento cinético entre una enzima alostérica y una enzima micaeliana. Esperen un ratito. Perfecto. Estoy en clase, todavía hay que por menos de una hora para que utilice. No me preocupe, estoy haciendo clase. Gracias. Ya no me va a molestar. ¿Ya? Entonces,
toda aquella enzima cuyo comportamiento cinético, ¿ya?, siga esta sigmoidal, es lo que se conoce como enzima alostérica. Y si ustedes ven, desde un punto de vista del comportamiento cinético, ¿qué es lo que dijimos para una enzima hiperbólica? Perdón, para una enzima micaeliana o hiperbólica. Que aquí hay un componente lineal, donde la velocidad inicial, o sea, de donde la velocidad inicial dijimos que era directamente proporcional a la concentración de sustrato y por lo tanto era de orden 1, ¿ya? Y después se hace independiente de la concentración de sustrato y dijimos que era de orden 0. En cambio, una enzima sigmoidal, fíjense, claramente no es dependiente, la velocidad inicial no es dependiente de la concentración de sustrato, porque aquí necesita una cierta concentración de sustrato para favorecer un proceso de activación. Entonces yo necesito esta concentración de sustrato para, si ustedes se fijan, para activar la enzima. ¿Ya? Y en este periodo, donde la enzima, si ustedes se fijan, el comportamiento o la velocidad inicial no cambia mucho en función de la concentración de sustrato, hablamos de lo que se conoce como un efecto cooperativo. Y vamos a suponer que ambas llegan a una cierta velocidad máxima, porque el concepto de velocidad máxima para una enzima alostérica es exactamente el mismo concepto que para una enzima micaeliana, es decir, cuando la enzima se encuentra completamente saturada con el sustrato, ¿ya? Pero existe una diferencia importante respecto al comportamiento cinético cuando la concentración de sustrato es baja entre una enzima micaeliana, donde ya dijimos que era de orden 1 entre la velocidad inicial y la concentración de sustrato, que es directamente proporcional. En cambio, para una enzima alostérica existe un periodo de activación, una concentración mínima de sustrato donde la enzima se activa. Entonces yo podría decir de inmediato, aquí mi enzima está inactiva, necesito una cierta concentración de sustrato, ¿ya?, que me permite la activación, y después la enzima se encuentra saturada, ¿ya? Entonces, aquí marca la diferencia respecto al comportamiento cinético de una enzima alostérica respecto de una enzima micaeliana. Necesito una cierta concentración de sustrato para poder activar la enzima. Entonces, si partimos de la base de que mi enzima está inactivada y después de una cierta concentración de sustrato mi enzima se activa, es porque ahí hay catálisis. Eso significa, o podemos deducir, por lo tanto, que aquí tiene que sí o sí haber un cambio conformacional. Sí o sí, para poder entender, ¿ya?, para poder entender que esta enzima pasa de un estado inactivo y a que a cierta concentración de sustrato pasa a un estado activo, sí o sí tiene que existir un cambio conformacional, ¿ya? Entonces, nuestro modelo cinético para una enzima alostérica el modelo cinético, por lo tanto, para una enzima alostérica implica un estado inactivo y un estado activo, los cuales pueden sufrir, por lo tanto, un cambio conformacional para pasar del estado inactivo al activo. Entonces, de partida, tenemos que considerar para el modelo cinético de una enzima alostérica que ésta se encuentra presente o está presente en dos estados. Un estado R activo que está en equilibrio con un estado T de tenso o tight en inglés inactivo. ¿Ya? Entonces la otra suposición es que obviamente cuando la enzima se encuentra en conformación R, se ve oscuro, ¿no?
No sé. ¿Ya? La otra suposición es que la enzima, cuando pasa de un estado inactivo a cierta concentración de sustrato, se transforma en una especie activa. Es decir, T se tiene que transformar en R, y R es la que lleva a cabo el proceso catalítico, es decir, es donde realmente hay catálisis. Entonces, yo puedo suponer dentro de este modelo de dos conformaciones que el sustrato sí o sí se tiene que unir, el sustrato se tiene que unir a la conformación R, ¿ya? Lo voy a dibujar nomás de esta manera, R, y aquí está unido el sustrato, para que haya catálisis, ¿ya? A diferencia de una enzima micaeliana, el sustrato se une al sitio catalítico con su afinidad, con su constante micaeliana o su constante de afinidad, y se establece el estado de transición y después hay catálisis. En cambio, en una enzima alostérica que está en equilibrio entre dos conformaciones, una conformación R activa, una conformación T inactiva, el sustrato solamente se va a unir al sitio catalítico de la conformación R activa, nunca se va a unir a la conformación T inactiva. Entonces, este equilibrio, ustedes lo tienen que siempre pensar como un equilibrio químico. Entonces, si yo estoy agregando un sustrato que se une al sitio catalítico en la conformación R, ¿ya? Ojo, el sitio catalítico está en la enzima, y la enzima es la que está inactiva o activa. Entonces, si el sustrato se une solo al sitio catalítico, y el sitio catalítico está en R y en T, pero el sustrato solo se une a la conformación R, se subentiende que el sitio catalítico en la conformación inactiva no es accesible al sustrato, ¿ya? O no es accesible al sustrato, o está escondido, o disminuye o cambia la afinidad que puede mostrar el sustrato por ese sitio de unión, o el sitio catalítico, pero en la conformación inactiva. Por eso que el sustrato se une al sitio catalítico, pero de la conformación R, ¿ya? Entonces, este equilibrio RT, ustedes lo tienen que siempre considerar como un equilibrio químico. Por lo tanto, si el sustrato, esta es una suposición, si el sustrato se une al sitio catalítico de la conformación activa, lo que está ocurriendo es desplazar el equilibrio hacia la conformación activa. Y si desplaza el equilibrio hacia la conformación activa, está claro que va a llegar un momento en que toda la enzima que estaba en conformación inactiva se termine transformando en la conformación activa, y cuando se transforma toda la enzima en la conformación activa, entonces hay activación. Por eso que se necesita una mínima, o una cierta, no mínima, una cierta concentración de sustrato. ¿Para qué? Para activar la enzima. Y en ese proceso de activación, ¿ya? En ese proceso de activación, fíjense que está a su velocidad máxima, por lo tanto, aquí la enzima está completamente saturada con el sustrato y por lo tanto llevando a cabo el proceso catalítico. Entonces, aquí está activa. Aquí hay un proceso de activación donde la conformación R está en equilibrio con la conformación T, y por lo tanto, a medida que yo aumento la concentración de sustrato, más conformación T se transforma en la conformación R. Entonces, si yo aumento la concentración de sustrato, está claro que este equilibrio va a estar más desplazado hacia la conformación R. Y si yo aumento 3, 4, ya, imaginemos, 5 veces la concentración de sustrato, voy a tener que toda la conformación T se transforma en conformación R, y ahí tengo toda mi enzima activa. Y si está toda mi enzima activa, entonces estoy trabajando a velocidad máxima. Entonces, con estos dos estados conformacionales, yo puedo describir este comportamiento cinético de la siguiente manera. En esta región donde mi enzima está inactiva, ¿ya? Si ustedes se fijan, necesito esa concentración de sustrato para favorecer un proceso de activación. Yo podría decir, por lo tanto, que aquí yo tengo un equilibrio en esta región donde está inactiva. Voy a poner acá, voy a borrar acá ahora, voy a borrar mi micaeliana para que no se confundan, ¿ya?
en esta región donde está inactiva, ¿ya? Inactiva, yo podría decir que el equilibrio R, entre R, lo voy a dibujar de esta manera. En esta región, a esta concentración de sustrato donde la enzima está más inactiva, yo puedo decir que la mayoría está en conformación T y muy poquita está en conformación R, y ese equilibrio está desplazado hacia T. Claro, tengo una mayor población de mi enzima en su forma inactiva. Cuando yo alcanzo esa concentración de sustrato que me permite activar la enzima, entonces ahora la enzima se empieza a activar, y para que se comience a activar en esta región, ahora yo podría decir que aumenta concentración R, la concentración o la especie, digámoslo, en su conformación activa respecto de T. Entonces, lo voy a dibujar de manera idéntica. ¿Ya? Entonces fíjense, la parte inactiva había más conformación T que R. Cuando de a poquito empiezo a desplazar este equilibrio químico hacia la conformación R, ¿ya? Y se comienza a activar, yo podría representar, por lo tanto, este comportamiento cinético en que ahora mi equilibrio está más desplazado, o bueno, empieza a desplazarse hacia la conformación R. Y cuando yo alcanzo esta concentración de sustrato, esta concentración de sustrato, y alcanza su velocidad máxima, aquí yo podría decir que ahora la conformación R es la que está que es prioritaria respecto a la conformación T. ¿Ya? Lo pueden escribir de esa manera, lo estoy representando en el tamaño de las letras, es decir, mi enzima está en su conformación R, y hasta podría suponer yo que si está saturada la enzima, particularmente tengo todo el equilibrio RT hacia la conformación R. ¿Ya? Aquí hay una pequeña, si ustedes se fijan, una pequeña pendiente, por eso que yo escribí este equilibrio, pero hay más T que R. Cuando se logra la concentración mínima de activación de mi enzima, entonces ese equilibrio ahora se desplaza hacia la conformación más activa. Y cuando alcanzamos la velocidad máxima, podríamos decir, por lo tanto, que ahora toda mi enzima está en su conformación activa. ¿Ya? Y aquí está completamente activa. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa el efecto cooperativo? Significa que, ¿ya? Ahora vamos a indicar algunas características de la enzima. Significa que, tal cual como ustedes lo ven en este gráfico, yo necesito cierta concentración de sustrato para poder activar la enzima. ¿Qué quiere decir eso? Que el sustrato se empieza a unir al sitio catalítico de la enzima, y en la medida que el sustrato se una al sitio catalítico de la enzima alostérica en la conformación R, este equilibrio de a poco empieza a desplazarse. Para que este equilibrio se desplace, no basta un sustrato, tiene que unirse un segundo sustrato, un tercer sustrato, un cuarto sustrato, un quinto sustrato, y de repente al décimo se activa la enzima. Ese es el efecto cooperativo. El efecto cooperativo dice relación con la unión del primer sustrato, ¿ya?, al sitio catalítico de la enzima, favorece o facilita la unión del segundo sustrato. La unión del segundo sustrato al sitio catalítico de la enzima alostérica favorece la unión del tercero, y la unión del tercero favorece la unión del cuarto. Ya. Ese modelo es exactamente el que indica Michel, es el famoso modelo de la hemoglobina. ¿Ya? Ustedes lo pueden ver en la diapositiva. Yo no voy a entrar en el detalle en el modelo de la hemoglobina, existen dos modelos, el modelo de Monod, Weidman y Changó, ¿ya? El modelo concertado o el modelo secuencial, da lo mismo, ¿ya? Solamente se lo voy a explicar rápidamente acá de manera muy sencilla. El modelo secuencial o el modelo concertado dice que mi enzima
mi enzima alostérica, o más bien dicho, el modelo alostérico, se basa en los estudios que se hizo para la hemoglobina. Y la hemoglobina tiene 4 subunidades. Es una enzima, es una proteína tetramérica, ¿ya? Y resulta ser que en círculo es completamente inactiva, ¿ya? Pero está en equilibrio con la conformación activa. ¿Ah? Entonces, si esto es inactivo, este es activo. ¿Ya? Este proceso puede ocurrir, si ustedes se fijan, aquí hay un cambio conformacional. Y ese cambio conformacional lo podemos favorecer a través de la unión de 4 sustratos. Que el sustrato 1 se une acá, se une acá, se une acá, y genera un cambio conformacional que las 4 subunidades cambian de la forma inactiva a la forma activa. Entonces yo tengo un efecto cooperativo, que la unión del primero, ya, veámoslo así, ¿ya? Si yo agrego un sustrato, entonces el sustrato se une y genera un cambio conformacional, y ese cambio conformacional se explica a través de la transformación de esta forma inactiva a una forma activa, que ahí está. Si a esto yo agrego, me falta pizarra, si yo agrego acá un segundo sustrato, entonces después cambia esta subunidad, pero la enzima va aumentando su actividad, pero todavía no está 100% activa. Agregamos un tercer sustrato, entonces cambia la conformación de la tercera subunidad, y cuando agregamos el cuarto sustrato, tenemos nuestra enzima completamente activa. Entonces, ¿cómo se puede explicar el efecto cooperativo? Que la unión del primer sustrato facilita la unión del segundo. ¿Ya? ¿Cómo se puede facilitar la unión del segundo sustrato? Hay 2 posibilidades. ¿Ya? Que la afinidad que muestra el sustrato por la conformación inactiva sea muy baja. ¿Ya? Y es baja, porque estamos suponiendo que el sustrato solamente se une a la conformación R, a la activa. Eso significa que la afinidad que muestra el sustrato por la conformación T es muy deficiente. Entonces, cuando el primer sustrato se une con baja afinidad a la conformación R, ¿qué es lo que va a hacer? Genera un cambio conformacional de T hacia R, y ese cambio conformacional puede producir 2 efectos. Que aumente la afinidad de unión del sustrato al sitio catalítico, ¿ya? Y la otra es que ese cambio conformacional permita la exposición de los sitios que en la conformación T estaban ocultos, y que cuando se une el primer sustrato con una baja interacción, generando este cambio conformacional, entonces en la conformación R se expone el sitio activo, y eso facilitaría la unión del segundo sustrato con, obviamente, su constante de afinidad. ¿Ya? Y la unión del segundo genera un cambio conformacional en la tercera subunidad, cuyo sitio catalítico estaba escondido y ahora se expone, y así se facilita la entrada del tercero, y la entrada del tercero facilita la entrada del cuarto. Ese es el concepto de cooperativismo. ¿Ya? El primero coopera para que entre el segundo coopera para que entre el tercero, y así sucesivamente. Y esto es lo que se conoce como la concentración mínima de sustrato para transformar una enzima inactiva en una enzima activa. Es decir, para salir de este periodo que se llama concentración lag. En la concentración lag, lo que usan en microbiología, en el fondo es un periodo de latencia. ¿Ya? Y este periodo de latencia es que yo le agrego sustrato y la velocidad no aumenta, va despacito, y yo duplico, triplico la concentración del sustrato y de repente ¡pum!, se dispara. Ese es lo que se conoce como un periodo de latencia. Es decir, que se requiere una mínima concentración, una cierta, no mínima, una cierta concentración de sustrato para activar mi enzima. ¿Y cómo se explica? Se explica a través de cambios conformacionales R y T. ¿Ya? Bueno, el modelo secuencial, el que yo les mostré acá, después está el modelo concertado, que es mucho más complejo, pero
en esencia es exactamente lo mismo. Ambos modelos permiten explicar este efecto cooperativo y el proceso de activación de mi enzima desde una conformación T a una conformación R, se basa en el modelo de la hemoglobina, ¿ya? En la afinidad que muestra el oxígeno por cada una de las subunidades de la hemoglobina. De ahí se basaron para poder explicar el comportamiento de una enzima alostérica, ¿ya? Entonces, ¿qué otra cosa tenemos que saber antes de seguir con la enzima alostérica? Desde un punto de vista estructural, ya sabemos que está presente en dos conformaciones, R y T. R, T, ¿ya? Y acá tenemos, por lo tanto, un equilibrio. Y ese equilibrio se ve desplazado hacia una de las dos conformaciones. Bueno, en este caso se ve desplazado hacia la conformación R activa cuando agregamos un sustrato. Entonces la suposición es que el sustrato se une, obviamente, al sitio catalítico de la conformación activa y no de la conformación inactiva. ¿Y por qué el sustrato no se une al sitio activo de la conformación inactiva? Ah, porque aquí el sitio catalítico está oculto, ¿ya? Y obviamente la afinidad es muy baja del sustrato por el sitio activo de la conformación T. Otra característica importante de la enzima alostérica que lo diferencian de la enzima micaeliana es que la enzima alostérica está constituida de dos subunidades. Dos subunidades. Una de esas subunidades es la regulatoria y la otra subunidad es la catalítica. Entonces, cada enzima alostérica tiene una subunidad regulatoria, está constituida de una subunidad regulatoria al cual se une un regulador. Y está además presente una subunidad catalítica donde se une el sustrato al sitio activo, ¿ya? Entonces, podemos describir el modelo de la siguiente manera, en dibujitos, ¿ya? Entonces tengo esto es un ejemplo muy sencillo. Imaginémonos que esta es la conformación R, ¿ya? Conformación R. Y la conformación R dijimos que era la activa. Y vamos a suponer que esta es mi enzima alostérica, que tiene una subunidad regulatoria, R, y tiene una subunidad catalítica. Y que está en equilibrio con la enzima alostérica en su conformación T, que es inactiva. Si es inactiva, significa que el sustrato que se une al sitio catalítico no se puede unir a la conformación R. Entonces, si ustedes se fijan, estoy dibujando los sitios regulatorios completamente diferentes entre la conformación activa y la conformación inactiva. ¿Y qué pasa con el sitio catalítico? Cambia. Entonces, por eso que la unión de un sustrato a la conformación R, que va a estar en equilibrio con la conformación T, permite un desplazamiento del equilibrio hacia R, facilitando la entrada al segundo sustrato. ¿Por qué? Más que por qué, es debido a un cambio conformacional que experimenta la conformación T al cambiar a la conformación R, y ahora fíjense que cambia la conformación del sitio activo. Entonces hay un efecto en la afinidad que muestra el sustrato por el sitio catalítico en la conformación T, que disminuye, no es exactamente idéntica a la conformación R, y también lo otro que se dice, o que permite explicar, es que el sitio activo en la conformación T está escondido, y que cuando se transforma en la conformación R, ese sitio activo se expone, ¿ya? Y al exponerse, obviamente, el sustrato puede ingresar y generar o transformar o desplazar este equilibrio desde la conformación T inactiva hacia la conformación R activa, alcanzando, por ejemplo, en un momento determinado de concentración de sustrato, alcanzando la velocidad máxima, ¿ya? Entonces, esto es lo fundamental respecto al comportamiento cinético de una enzima alostérica, y es la diferencia más importante respecto de una enzima micaeliana. La enzima micaeliana
solamente tiene un sitio catalítico, no tiene sitios regulatorios, ¿ya? A excepto de la unión de los inhibidores. Pero vimos que el inhibidor competitivo se une al sitio catalítico de una micaeliana y los inhibidores acompetitivos y mixtos se unen en un sitio diferente al sitio catalítico. Pero no es un sitio regulatorio. O no es una subunidad, perdón, es un sitio regulatorio, pero no es una subunidad regulatoria como lo es en una enzima alostérica, que son dos unidades. En el fondo es una proteína. Las enzimas alostéricas son proteínas diméricas en el fondo, ¿ya? En cambio las micaelianas son monoméricas. Entonces, ¿qué significa una subunidad regulatoria? Que a este sitio regulatorio se va a unir un regulador. Pero fíjense que en la conformación T también se puede unir un modulador o un regulador. Entonces vamos a diferenciar. Si la conformación R es la activa, el regulador que se va a unir a la subunidad regulatoria en este sitio de regulación va a corresponder a un regulador positivo. Por el contrario, el regulador, con forma diferente, que se una al sitio regulatorio de la conformación T, va a corresponder a un regulador negativo. Entonces aquí sí tenemos lo que se llaman el efecto de moduladores. Entonces sobre las enzimas regulatorias podemos tener moléculas que activen un proceso catalítico o que inhiban un proceso catalítico, ¿ya? Entonces, ¿dónde está mi pañito? ¿Ya? Entonces, el comportamiento cinético de una enzima alostérica se puede explicar, por lo tanto, a través de este equilibrio entre una conformación R activa, una conformación T inactiva. Y el sustrato se une al sitio catalítico de la conformación activa y por lo tanto desplaza el equilibrio hacia la conformación R activa. Y eso permite explicar este comportamiento cinético y va a llegar un momento en que, lo voy a representar de esta manera, en que agreguemos, no sé, 10 moléculas de sustrato y ahí literalmente desaparece la conformación T, porque se desplazó completamente el equilibrio hacia la conformación activa, y ahí estoy en mi velocidad máxima, ¿ya? Si yo agrego 5 concentración de sustrato, lo más probable es que tenga mucho R, muy poquito, me quede muy poquito T, y esté en esta región de mi curva, y permite explicar, por lo tanto, ese proceso de activación. En cambio, a una concentración de sustrato 1, mi equilibrio está más desplazado hacia T que R, ¿ya? Pero habiendo poquita enzima en su conformación R, basta y sobra para que el sustrato se una al sitio catalítico y empiece de a poco a desplazar ese equilibrio de T hacia R. La unión del sustrato a través del modelo secuencial, por ejemplo, la unión del sustrato a esta pequeña cantidad de conformación R va a permitir un cambio conformacional aumentando el número de sitios disponibles para la unión del segundo sustrato, mejorando así la afinidad de la unión entre ese sustrato y el segundo sustrato y su sitio catalítico. ¿Ya? Entonces, este comportamiento, o sea, más bien dicho, este modelo permite explicar por lo menos estos puntos de mi comportamiento cinético. ¿Ya? Ahora, hilando un poquito más fino respecto de la estructura de la proteína o de la enzima, y tenemos una conformación R que está constituida por una subunidad regulatoria y una subunidad catalítica. Ambos sufren cambios conformacionales ante la unión en este caso del sustrato. El sustrato sabemos que se une al sitio catalítico de la conformación R y se termina transformando T en R. Eso significa que hay un cambio conformacional tanto del sitio catalítico como del sitio regulatorio. Y eso tiene un efecto importante debido a que los mecanismos de regulación de las enzimas alostéricas están directamente relacionados con ahora esta otra subunidad, el sitio regulatorio. Entonces,
Pero antes de entrar en el detalle, me falta indicarles otra característica. Que voy a dibujar este monitor. Entonces, si yo tengo mi enzima, no me acuerdo que dibujamos acá en un cuadrado, parece. Entonces, este es catalítico, regulatorio, este es R activo. Está en equilibrio. No me acuerdo qué era, pero catalítico, regulatorio, T inactivo. ¿Ya? Entonces, hay otra característica de la enzima alostérica, que es la unión al modulador, o la unión en este caso de los reguladores. Entonces, sí o sí, si vuelvo a repetir, si esta es mi subunidad activa, podemos escribir lo siguiente: que la unión del sustrato, y mi sustrato es un triángulo, se va a unir al sitio catalítico de la conformación R, estabilizando R. Entonces R activo y va a estar estabilizado. Y si el sustrato me desplaza a este equilibrio, o sea, si el sustrato en el fondo estabiliza la conformación R activa, este equilibrio cada vez se va a ver desplazado hacia la conformación R. Eso es lo que hace el sustrato, eso es lo que acabamos de explicar en este modelo siguiente. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con la subunidad regulatoria? La subunidad regulatoria permite la unión de moduladores, ¿ya? O de reguladores. Entonces, tenemos dos posibilidades: que el regulador, que ahora lo voy a llamar yo regulador, que es igual a un modulador, porque va a modular la actividad de mi enzima. Regulador, modulador. ¿Ya? El regulador o modulador, si es igual al sustrato. El sustrato, ¿qué significa eso? Que el sustrato se puede unir al sitio catalítico o se puede unir al sitio modulador. Eso estoy diciendo acá. Cuando el modulador es igual al sustrato, decimos que nuestra enzima es una enzima alostérica homotrópica. Y por lo tanto, nos referimos que el modulador es un modulador homotrópico. Entonces, cuando yo le diga, mire, este es un modulador homotrópico, clic. El modulador homotrópico es el sustrato. Por lo tanto, ese sustrato se une al sitio catalítico y se une al sitio regulatorio. ¿Ya? Entonces, cuando el modulador homotrópico es el mismo sustrato, hablamos de una enzima alostérica homotrópica. Eso significa que ese sustrato, que puede actuar como sustrato o puede actuar como modulador, significa que se va a unir al sitio catalítico y al sitio regulador. Por el contrario, si este regulador o modulador es diferente al sustrato, es decir, es una molécula completamente diferente al sustrato, estamos hablando de una enzima alostérica heterotrópica. Y por lo tanto, el modulador es un modulador heterotrópico. ¿Ya? Solamente estamos haciendo una diferencia conceptual respecto del tipo de enzima alostérica. Entonces, una enzima alostérica homotrópica, el sustrato es el modulador. Y una enzima alostérica heterotrópica, no, necesita un sustrato y necesita no es que necesite.
el modulador y el sustrato son dos moléculas completamente diferentes. Eso significa que el modulador heterotrópico solo se une a la subunidad regulatoria. En cambio, el sustrato, obviamente, de la enzima heterotrópica se une siempre al sitio catalítico. Por el contrario, un modulador homotrópico, solamente con decirles eso, un modulador homotrópico, por lo tanto, se va a unir al sitio regulatorio y se va a unir al sitio catalítico. Esa es la diferencia. Ya. Ahora, pero resulta ser que los moduladores homotrópicos y moduladores heterotrópicos pueden ser activadores o inhibidores. Por lo tanto, el modulador homotrópico puede ser positivo y puede ser negativo. Y un modulador heterotrópico también puede ser un modulador positivo y puede ser un modulador negativo. Para una enzima alostérica heterotrópica, obviamente es más fácil entender que un modulador heterotrópico sea positivo o negativo. ¿Ya? Se los voy a explicar de inmediato. En cambio, para una enzima alostérica homotrópica, es más difícil comprender cómo el mismo modulador homotrópico puede ser positivo o negativo. ¿Ya? Porque no saben que es el mismo sustrato. Es decir, entonces, ¿cómo el mismo sustrato, si se une al sitio catalítico, cómo ese mismo sustrato cuando se une al signo regulatorio me va a activar o me puede inhibir? ¿Ya? Obviamente hay que considerar ciertas propiedades del sistema. ¿Ya? Uy, se me perdió la palabra. Acá está. En la enzima homotrópica, el sitio catalítico y el sitio regulador son iguales desde un punto de vista estructural. Sí, porque es el mismo sustrato el que interacciona en dos sitios. Pero Matías, ¿qué es lo que debe ser diferente? Si desde un punto de vista estructural deben ser parecidos, porque el mismo sustrato se tendría que unir a dos sitios. Pero ¿qué es lo que debería marcar la diferencia para un modulador homotrópico? Matías, ¿no? O sea, sí, es la función. Es porque se une al sitio catalítico o al sitio regulatorio. Pero ¿qué debería marcar la diferencia respecto de a dónde se une? Se puede unir a los dos, pero no debe dar lo mismo. ¿Dónde está la diferencia? Michel. O sea, si yo le digo a un modulador homotrópico, no Benjamín, un modulador homotrópico, ¿daría lo mismo si se une al sitio regulatorio? Vamos bien, Camila, vamos, tibio, tibio. El orden en que se unen. Ah, ya, tibio, tibio. Muy bien, Bárbara. No, no muy bien. Me puse un signo de pregunta. No. Constanza. Afinidad, dice ya, pero expláyase un poquito más. Si no hubiese sido por el signo de pregunta, Bárbara, estaría mucho mejor. Tienen que tener, ¿qué es lo que tienen que tener? Usted tiene la respuesta, Bárbara. Quiten el signo de interrogación. Muy bien, tiene que tener diferente afinidad. ¿Qué es lo que importa? ¿Que una enzima lleve a cabo un proceso catalítico o que una enzima sea regulable? Así es, pues, Bárbara. Si le pone preguntas es porque me está preguntando. ¿Qué es lo que es más importante desde un punto de vista de la función de una enzima? ¿Que lleve a cabo un proceso catalítico o que yo solamente la pueda regular?
Y para que lleve Benjamín, y para que se lleve a cabo un proceso catalítico al sustrato, ¿dónde se tiene que unir? Preferentemente. Muy bien, Bárbara. Muy bien. Eso es. Desde un punto de vista estructural, un modulador homotrópico se puede unir al sitio catalítico y al sitio regulatorio. Pero la función principal de la enzima es llevar a cabo un proceso catalítico. Entonces, el sustrato o este modulador homotrópico se tiene que unir preferentemente al sitio catalítico para que se lleve a cabo un proceso de transformación química. ¿Y cuándo se va a unir al sitio regulatorio entonces? Si hay diferente afinidad o interacción que muestra el modulador homotrópico sobre el sitio catalítico respecto del sitio regulatorio. ¿Cuándo ese modulador homotrópico se va a unir al sitio regulatorio? Muy bien, Esperanza. Sofía tiene que sacarle el signo de pregunta. Sáquele el signo de pregunta. Muy bien, Esperanza. ¿Sí? Cuando todo el sitio catalítico esté saturado con el sustrato y tenga un exceso de sustrato, ahí recién se va a unir al sitio regulatorio. Porque la afinidad preferente que muestra el sustrato es por el sitio catalítico, no por el sitio regulatorio. Entonces, ¿tiene sentido decir que mi modulador homotrópico es positivo? ¿Qué significa que sea positivo? Muy bien, Giomara, sí, cuando esté completamente saturado. ¿Qué significa que un modulador homotrópico sea positivo? Que sea positivo ya, que aumente el flujo de un proceso catalítico. Sí. Y eso dicho en palabras más directas, que se active. Que un modulador positivo lo que hace es activar la enzima, ¿cierto? Es que no hay un exceso de enzima, Michelle. Acuérdense que siempre se trabaja a una concentración tan pequeña de enzima que a una cierta concentración de sustrato usted ya la satura completamente. ¿Ya? Entonces, nunca hay exceso de enzima. Entonces, sí, pues, que es un activador. ¿Ya? Que se favorezca la producción del producto. Muy bien. Un exceso de sustrato. Ahí sí. Que esté saturado. Pero que esté saturado. ¿Ya? Pero la pregunta iba enfocada ya se me olvidó la pregunta, pero la pregunta tiene que ver con la activación. Que el modulador positivo, en el fondo, trae como consecuencia un aumento del proceso catalítico. Es decir, una activación de mi enzima. Entonces, ¿cómo podríamos explicar desde un punto de vista del modelo la presencia de un modulador homotrópico positivo? El modelo, entonces R activo. Entonces si yo agrego un modulador homotrópico positivo, pero no se olvide que el modelo homotrópico positivo es el sustrato. Entonces si yo agrego un sustrato, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y eso es lo que acabamos de ver. El sustrato se une preferentemente al sitio catalítico con una constante de afinidad mucho mayor que al sitio regulatorio. ¿Y cuál sería el comportamiento cinético de este modelo? El que acabamos de escribir. Y va a llegar un momento en que mi enzima, a una cierta concentración de sustrato, esté completamente saturado. Es decir, hemos transformado todo T en R y lo tenemos de esta forma. Entonces, cuando alcanzamos recién de máxima a esta concentración de sustrato, ahí recién el exceso de sustrato se va a unir acá. Y se une obviamente con una constante afinidad diferente. ¿Ya? Si bien es cierto, son sitios, entonces esta unión de sustrato lo vamos a dibujar de esta manera. ¿Ya?
Pero si ustedes se fijan, solo cuando hay un exceso de sustrato se une al sitio regulatorio. Pero mi enzima ya alcanzó B máxima. Va a tener, por lo tanto, la unión del sustrato en el sitio regulatorio. Si este fuese positivo, va a tener un efecto una vez que la enzima la tengamos completamente saturada con el sustrato. ¿Va a haber un efecto en el B máxima? No, B máxima depende de la concentración total de enzima y esa no cambia. Va a tener un efecto sobre, si este es el B máxima, el 50% de B máxima, ojo, el 50% de máxima no es Km, porque no es una enzima micaeliana, sino que es K05. Conceptualmente es exactamente lo mismo. Es la concentración de sustrato en la cual se satura el 50% de la enzima, o está el 50% de los sitios saturados con el sustrato, pero se la nota K05, no Km, ¿ya? Y una vez que hemos llegado al exceso de sustrato y que se une al sitio regulatorio, ¿va a tener un efecto en el K05? Tampoco. Entonces, ¿cuál es el comportamiento cinético de un modulador homotrópico positivo? El sustrato, primero se une al sitio catalítico y después se une al sitio regulatorio, es exactamente el mismo. Esta es la curva. Es exactamente la cinética que se espera cuando el sustrato se une al sitio catalítico. No cambia. Pero ahora la pregunta es, si yo tengo ahora un sustrato o un modulador homotrópico negativo, ¿cómo sería? ¿Dónde afectaría ¿dónde afectaría en este modelo cinético? O en este, perdón, no es modelo, este es un comportamiento cinético. ¿Dónde afectaría en este comportamiento cinético si el modulador homotrópico es negativo? ¿Dónde afectaría? Deduzcámoslo. El modulador homotrópico negativo, da lo mismo que sea negativo, se une al sitio catalítico, porque es el sustrato. Desplazamos completamente la conformación T hacia R y tenemos nuestra enzima activa. ¿Y qué pasa con el exceso del sustrato o de este modulador homotrópico? Ahora ese exceso se une al sitio regulatorio de la conformación R. ¿Y qué va a ocurrir? Porque es un modulador homotrópico negativo, inactiva la enzima. Entonces, ¿dónde se va a ver reflejado el comportamiento de un modulador homotrópico negativo? Aquí. Cuando agregamos un exceso, cae. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Más que disminuye B máxima, aquí ya no hay B máxima, disminuye la velocidad inicial. ¿Y por qué disminuye la velocidad inicial? Porque actúa como un modulador homotrópico negativo, ¿ya? Según un sitio regulatorio y en el fondo inactiva la enzima. Entonces, sí, disminuye B máxima en el fondo, ¿por qué? Porque al inactivar la enzima estamos disminuyendo la población, digámoslo, activa de la enzima. Y al disminuir la población, está disminuyendo B máxima. Ese sería el comportamiento, ¿ya? ¿Les quedó claro el modelo? ¿Tienen alguna duda? ¿Ya? Velocidad inicial. Siempre ustedes considérenlo SB0 como velocidad inicial, que en el fondo es la velocidad de la reacción, ¿ya? Es lo mismo, ¿ya? Es la velocidad de la reacción, pero que se determina como velocidad inicial, ¿ya? A veces yo digo velocidad, ¿cómo se llama? Es la luz. A veces yo digo velocidad de reacción y a veces digo velocidad inicial, pero en el fondo la velocidad inicial es la velocidad de la reacción, pero que se mide como velocidad inicial, ¿ya? Hasta el momento, bueno, todo esto lo vamos a volver. ¿Por qué? Porque el jueves en la mañana vamos a ver el modulador alostérico heterotrópico, ¿ya? Y
Ahí voy a volver a repasar el modelo homotrópico para poder ver las diferencias respecto de un modulador alostérico heterotrópico. Claro, Ámbar, ¿por qué? Porque es un modulador homotrópico, y el modulador homotrópico es el sustrato. Y uno parte de la base que el sustrato se une preferentemente al sitio catalítico con una constante afinidad alta al sitio catalítico de la conformación R, y por lo tanto siempre tú vas a llegar a la conformación activa, es decir, a B máxima. Y cuando haya un exceso de sustrato, que ya, o sea, con el exceso de sustrato tú ya tienes todos los sitios catalíticos ocupados. Entonces, ese exceso de sustrato, ahora el único sitio disponible que le queda es el sitio regulatorio. Y ahí recién, por lo tanto, tiene un efecto como un modulador homotrópico negativo. Y por eso que disminuye B máxima. Camila levantó la mano. Me apareció una... Sí, profe, levantó la mano. Tengo una duda. Cuando el sustrato se une al sitio regulatorio, el cambio, como en el dibujo, sería en el sitio regulatorio, no el sustrato. Ahí como esa línea punteada que dibujo. ¿Aquí? Sí. No, yo lo dibujé así, pero, a ver, cuando uno habla de un modelo homotrópico, cuando uno habla de un modulador homotrópico, es en el fondo del sustrato. Y el sustrato tiene afinidad por el sitio catalítico, pero también presenta afinidad por el sitio regulatorio, ¿ya? Pero esa afinidad es menor, entonces, por eso que yo lo dibujé de esta manera. Si bien es cierto, el sustrato es mi triángulo, que aquí en el sitio catalítico calza muy bien, pero acá en el sitio regulatorio no calza exactamente bien, en el fondo para simular un efecto sobre la constante afinidad. No sé si eso es lo que me estás preguntando. Sí, eso, era como que no calza perfecto. No, no calza perfecto, ¿ya? Ah, ya, eso. Sí, lo que se dice que el sitio regulatorio, cuando hablamos de un modulador homotrópico, estructuralmente es parecido, pero tiene una constante afinidad o una constante interacción mucho menor que el sitio catalítico, ¿ya? Yeah. Lo importante es que ustedes vean, o sea, en el fondo, lo importante de este punto es que ustedes vean esa diferencia, con eso es suficiente, ¿ya? O sea, lo que sí, no me digan que el modulador homotrópico negativo se une primero al sitio regulatorio y después al sitio catalítico. Ahí sí que está malo. Siempre se une primero al sitio catalítico y después al regulatorio, y eso es solamente por la diferencia en su constante afinidad, que yo lo traté de representar aquí con esto, como aquí le puse un sitio cuadrado, eso le puse un punteado, ¿ya? Pero es solamente una forma de explicarlo, nada más, ¿ya? Ah, ya, pero igual lo que el dibujo trata de explicar es la afinidad. Exactamente. La afinidad por el sitio catalítico es mayor Claro, que por la del regulatorio. claro. Si tú te fijas, el sustrato cuando se une al sitio catalítico no es que genere un cambio conformacional en el sitio regulatorio para que sea idéntico, ¿ya? ¿Ya? Eso por lo menos no está descrito en la literatura, porque uno podría decir, mira, ese sustrato cuando se une al sitio catalítico genera un cambio conformacional sobre el sitio regulatorio para que después, cuando esté saturado, porque si eso ocurriese, mira, si este sustrato cuando se une al sitio catalítico generase un cambio conformacional en la subunidad R regulatoria, no necesitas tener un exceso de sustrato para que se pueda unir al sitio regulatorio, podría unirse antes, y ese es un problema. Claro. Sí. Pero puede unir, pero si la afinidad del sitio regulatorio es mucho menor a la del sitio catalítico, está claro que primero se va a saturar la enzima y después el exceso de sustrato se va a unir al sitio regulatorio. Ya, perfecto. Gracias, profe. Por eso que yo lo representé más que nada de esta manera para que no les quedara en el fondo ninguna duda de que, chuta, hay un cambio conformacional, pero si hay un cambio conformacional y el sitio se asemeja al sustrato, el sustrato puede entrar al sitio regulatorio. Sí, puede entrar, podría eventualmente entrar, pero como su constante de afinidad es muy baja respecto del sitio catalítico, está claro que preferentemente se va a unir al sitio catalítico y una vez que se satura el sistema, ahí recién va a entrar al sitio regulatorio y va a tener un efecto inhibitorio, ¿ya?
La última pregunta dice, entonces, si fuese positivo, ¿la afinidad con el regulador es mayor? No, pues si estamos hablando siempre del modulador homotrópico. Si el modulador homotrópico es positivo, también, pues el sustrato se une al sitio catalítico y el exceso se va a unir al sitio regulatorio. El mismo concepto. Pero como es un modulador positivo, la única diferencia es que aquí ya alcanzamos la velocidad máxima. Y al alcanzar la velocidad máxima, el exceso es el que se une al sitio regulador, y ahí ya no hay ningún efecto sobre la velocidad máxima porque toda nuestra enzima ya está como R, es decir, como conformación activa. Entonces, y tampoco ya tiene un efecto sobre el K05. ¿Por qué? Porque es la afinidad que tiene el sustrato por el sitio catalítico y ese sustrato ya ocupó todos los sitios. Entonces, ya no hay un efecto sobre el K05 y tampoco hay un efecto sobre el P máxima. ¿Por qué? Porque ya tenemos toda nuestra enzima saturada. Entonces, cuando tenemos un modulador homotrópico positivo, realmente es la misma recta, perdón, la misma curva, ¿ya? No hay ningún efecto ni en P máxima ni en K05. Ya, entre las preguntas nos pasamos 5 minutos. Ah, qué bueno, Michelle, súper. Ya, guarden dudas para el jueves. Denle vuelta a la materia. No, no la den vuelta, estudien. Estudien, asenten la materia y todas las dudas que quedaron ahora por tiempo las volvemos a revisar el jueves en la mañana. ¿Ya? Exactamente, Cata. ¿Ya? Así que en una hojita vuelvan a leer la clase de hoy día y en una hojita anotan todo lo que no alcanzaron a preguntar o todas las dudas que surgen ahora. Y así empezamos la clase del jueves y seguimos con moduladores heterotrópicos. Yo creo que vamos a la grabación, esta es la grabación 26, es too much. Ya tenemos el abecedario completo. La próxima prueba, es la próxima semana. Pero si ustedes tienen el calendario. No, estoy molestando. No, parece que es como el 26 de octubre. Exactamente. 26 de octubre. Se asustaron, ¿no? Yo también tengo problemas al corazón, pero bueno. No. Es una bromita. Pero ¿cómo va a tener prueba próxima semana si acabamos de tener la prueba? Han pasado 9 días de la prueba recién. Así que ya. Chao, Ámbar, que esté bien igual. Ya, cuídense. Que estén todos bien. Igual, adiós. Nos vemos el jueves tempranito. Bueno, a las 11:30, que no es nada de temprano. Ya, traigan preguntas el jueves. Le voy a pedir que me hagan preguntas de esta parte de la materia. Porque el viernes acuérdense que tienen control. Ya. Chao, nos vemos. Si tienen algún problema para visualizar los controles ahí, me avisan de inmediato por correo. Ya, yo lo voy a revisar ahora terminando la clase. Ya. Chao, que estén bien, cuídense.